A continuación vamos a hablar sobre la programación dinámica, la cual es una técnica matemática que se utiliza para la solución de problemas, en los cuales se toma una serie de decisiones de manera secuencial. Pero, ¿cuáles son las características? Las características es que es exhaustiva, es decir, que evalúa todo el espacio de soluciones. La segunda característica es que el estado actual es independiente de cómo llegamos a él. La tercera es un método recursivo que involucra las decisiones que se han tomado en cada etapa. La cuarta es que el problema a evaluar se debe describir mediante etapas, estados y decisiones. Y por último, es una técnica golosa, porque en cada etapa uno siempre toma la mejor decisión. Vamos a hablar sobre un ejemplo que es muy famoso, que es el ejemplo de la diligencia. Este fue propuesto por Bellman en el año 1960 y trata sobre un vendedor o un viajero o una persona que necesita ir desde un nodo origen hasta un nodo destino. Pero en el camino se encuentra con diversas maneras de llegar y uno tiene que escoger la que tenga menor distancia o menor costo. Entonces, por ejemplo, aquí en este grafo se puede observar que el nodo 1 es el nodo origen y el nodo 10 es el nodo destino. Y para poder llegar al destino hay muchísimas maneras donde se representan también las distancias. Entonces, por ejemplo, ir del nodo 1 al 2 hay 2 de distancia. Del 2 al 5 hay 7 de distancia y así sucesivamente. Y nuestro objetivo es llegar hasta el 10 con la menor distancia posible. Pero entonces, para poder solucionar este problema con programación dinámica, primero hay que separar los nodos, bueno, todo el grafo en etapas, donde las etapas empiezan de atrás hacia adelante. Y son entre nodos, las etapas son entre nodos. Entonces, por ejemplo, la etapa 1 va desde el nodo 10 hasta los nodos 8 y 9. La etapa 2 va entre el 8 y 9 y hasta el 5, 6 y 7. Y así sucesivamente. Y entonces nosotros empezamos siempre de atrás para adelante. Entonces, por ejemplo, en esta etapa 1 tenemos que los estados son los nodos orígenes de nuestra etapa en este momento. Las decisiones son los nodos destinos de este momento. La X óptima y también tenemos una F óptima. Entonces, en esos momentos nuestros estados contamos con 8 y 9 porque son los orígenes, o sea, los nodos orígenes de este momento. Y nuestro destino es el nodo 10. Solamente tenemos un destino. Entonces, ¿qué distancia hay entre el nodo 8 al nodo 10? Hay 3 de distancia. Por eso ponemos acá debajo de la decisión el 3. Después, ¿cuánto hay de distancia entre el nodo 9 y el 10? Hay 4. Y ahora nuestro X óptimo. Esta X óptima escogemos nuestro nodo de decisión, el que tenga la menor distancia, ya que nuestra función objetivo es minimizar las distancias. En este caso, nuestra X óptima es el nodo 10. Y nuestro F óptimo, que es la distancia del nodo que escogimos, es 3. Y cuando estamos en el estado 9, el X óptimo es el 10 y el F es el 4. Seguidamente pasamos a la etapa 2. Esta etapa 2 se conforma de los estados, que son los orígenes en este momento, que serían 5, 6 y 7, y nuestros nodos destinos de la etapa 2, que en este momento serían los nodos 8 y 9. Entonces, ¿cuál es la distancia de ir desde el nodo 5 al nodo 8? Es 1 de distancia. Más, ¿cierto?
más la etapa anterior. Entonces, nosotros en estos momentos estamos, bueno, nuestro nodo de decisión es el nodo 8. Entonces, nos retrocedemos a la etapa anterior, a la etapa 1, y miramos el estado 8. ¿Y cuánto es la F de nuestro estado 8? Es 3. Entonces, le sumamos el 3. Entonces queda 1 más 3 igual a 4. Y esto, el 4, es lo que es la distancia total del nodo 5 al nodo 8. Y pasa lo mismo cuando vamos del nodo 5 al nodo 9. Entonces la distancia del nodo 5 al nodo 9 son 4, más la etapa anterior. Entonces nuestro nodo de decisión es el 9. Entonces vamos a la etapa anterior, en el 9, en el estado 9, y la F es el 4. Entonces 4 más 4 igual a 8. Lo mismo pasa cuando estamos en el estado 6. Del 6 al 8 hay 6 de distancia, más la etapa anterior. Entonces, como estamos en el nodo de decisión 8, vamos a la etapa anterior en el estado 8 y miramos que la distancia es 3. Entonces 6 más 3 es igual a 9. De 6 a 9 hay 3 de distancia, más la etapa anterior. Entonces estamos en el nodo de decisión 9, nos vamos al estado 9 y hay 4. Entonces 3 más 4 igual a 7. Seguimos con el estado 7. Entonces la distancia del 7 al 8 es 3, más la etapa anterior, que son otros 3, es igual a 6. Entonces el 6 es la distancia total que nos da a nosotros yendo del nodo 7 al 8. Ahora, del 7 al 9 hay 3 de distancia, según nuestro grafo, más la etapa anterior, que es el 4. Entonces 3 más 4 igual a 7. Para escoger nuestro X óptimo, hacemos lo siguiente. Nos paramos en el estado 5. En el estado 5 tenemos que escoger la distancia menor. En este caso es de nuestro nodo 8. Entonces X óptimo sería 8 y nuestro F óptimo sería 4. Cuando estamos en el estado 6, tenemos que escoger la distancia menor. Entonces, por lo tanto, nuestro X óptimo es 9 y F óptimo es 7. Y cuando estamos en el estado 7, la X óptima es 8 y el F es 6. 6 de distancia. Seguimos para la etapa 3. Para esta etapa 3 nosotros contamos con unos nodos orígenes de 2, 3 y 4. Y los nodos de destino, que serían de decisión, serían los 5, 6 y 7. Entonces, a nosotros nos cuesta, ¿cuál es la distancia del nodo 2 al nodo 5? Es 7, más la etapa anterior. Entonces, nosotros estamos en el nodo 5 de decisión de la etapa 3. Nos vamos al nodo 5 en el estado, en la etapa 2. Y nuestro F es 4. Entonces, 7 más 4 igual a 11. Ahora, ¿cuál es la distancia del nodo 2 al nodo 6? Es 4, más la etapa anterior. Entonces, como estamos en el nodo 6, vamos y hay 7, ¿cierto? De distancia de acuerdo a la etapa anterior. Entonces, 4 más 7 es igual a 11. Luego, ¿cuál es la distancia del nodo 2 al nodo 7? Es 6, más la etapa anterior, y la etapa anterior vale 6 porque estamos en el nodo 7. Entonces 6 más 6 es igual a 12. Luego, en el estado 3, estamos en el 3 y al 5 hay 3 de distancia, más la etapa anterior, que es 4, es igual a 7. Luego, de 3 a 6 hay 2 de distancia, más la etapa anterior, que es 7, es igual a 9. Y de 3 a 7 hay 4 de distancia, más la etapa anterior, que cuesta 6, entonces 4 más 6 es igual a 10. Y por último, cuando estamos en el estado 4,
Entonces, ir del nodo 4 al nodo 5 hay 4 de distancia, más la etapa anterior, que es 4, entonces esto es igual a 8. La distancia de 4 a 6 es 1, más la etapa anterior, que es 7, entonces es igual a 8. Y finalmente, del nodo 4 al nodo 7 hay 5 de distancia, más la etapa anterior, que es 6, entonces esto es igual a 11. Para nuestra X óptima, nótese que cuando estamos en el estado 2, lo que es el nodo de decisión 5 y 6 tienen la misma distancia. Por lo tanto, nosotros decimos que tanto en el nodo 5 o en el nodo 6 es factible. Y nuestro F es 11. Cuando estamos en el estado 3, nuestro X es 5 y la distancia es 7. Y lo mismo pasa cuando estamos en el estado 4, porque los nodos de decisión 5 y 6 son 8 de distancia. Por lo tanto, nosotros decimos que nuestro X óptimo va a ser 5 o 6, con 8 de distancia. Finalmente, en la etapa 4, tenemos solamente un estado, que sería el 1, y los nodos de decisión serían 2, 3 y 4. Entonces, ir del nodo 1 al nodo 2 hay 2 de distancia, más la etapa anterior. Como estamos en el nodo 2, vamos a la etapa anterior, ¿cierto? Y hay 11 de distancia, entonces 2 más 11 es igual a 13. Luego ir del estado 1 al nodo 3 hay 4 de distancia, más la etapa anterior, que es 7, entonces 4 más 7 es igual a 11. Y finalmente, ir del nodo 1 al nodo 4 hay 3 de distancia, más la etapa anterior, que sería 8, y eso es igual a 11. Luego, nuestro X pasa lo mismo. Lo que son los nodos de decisión 3 y 4 tienen la misma distancia. Por ello decimos que nuestro X óptimo es 3 o 4 con 11 de distancia. Y la respuesta sería la siguiente. Entonces nos paramos en la última etapa. Y esta etapa nos dice que empezamos por el nodo 1. Después del nodo 1 vamos al nodo 3 o al 4. Entonces acá ya se empiezan con dos soluciones factibles y óptimas. Entonces, vamos a hacer qué pasa si nos vamos por el nodo 3. Entonces del 1 nos vamos al 3. Después nos paramos a la etapa 3 y buscamos nuestro nodo 3 y del 3 nos vamos al 5. Entonces, vamos a la etapa 2 y nos paramos en el nodo 5. Y del nodo 5 nos vamos al nodo 8. Finalmente nos vamos a la etapa 1 y del nodo 8 nos vamos al nodo 10. Por lo tanto, ya tenemos una primera solución, que sería ir del nodo 1, luego al nodo 3, al 5, al 8 y al 10. Y acá, bueno, ¿y qué pasa si nos vamos del 1 al 4? Entonces nos vamos a la etapa 4 y buscamos y nos damos cuenta que del 4 nos podemos ir al 5 o al 6. Entonces aquí hay otra respuesta. Del 1 al 4 y al 5. Y nos paramos en la etapa 2 y miramos el nodo 5. Del nodo 5 nos vamos al 8 y del 8 al 10. Y por último, ¿qué pasa si nos vamos primero al nodo 1, después del nodo 4 y al nodo 6? Entonces nos paramos en la etapa 2 en el nodo 6 y nos damos cuenta que después de ir del nodo 6 nos vamos al nodo 9. Entonces, luego miramos en nuestra etapa 1 y nos damos cuenta que del nodo 9 nos vamos al nodo 10. Por lo tanto, contamos con 3 soluciones óptimas, las cuales dan 11 de distancia.